Aquí estamos de nuevo con otro Deep Dive. Y déjenme decirles que esta vez nos vamos a sumergir en un tema que me dejó pensando. O bueno, más bien hablando. Literal. Prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo que, bueno, a todos nos interesa, ¿no? Cómo las palabras que usamos pueden influir en la percepción de nuestra inteligencia. Uy. Interesante, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y todo esto viene de un artículo que me topé en fernandojuca.com. Las 5 palabras que usan las personas menos inteligentes, según la IA. Wow, Ajá, pesado el título, ¿no? bastante. Suena un poco a clickbait, ¿no crees? Un poco sí. Pero bueno, la IA ya está metida en todo, porque no en nuestro vocabulario. Exacto. Entonces, la pregunta del millón es, ¿puede una máquina realmente decirnos qué tan inteligentes somos basándonos solo en las palabras que usamos? Pues vamos a ver qué dice el artículo. Dale, el artículo habla de 5 palabras que según la guía de Google podrían hacerte ver menos inteligente. A ver. Suéltalas. Ahí te van, básicamente. Como obvio. Simplemente y genial. No me digas, justo las que uso todo el tiempo. Ajaja, yo también. Pero bueno, a ver, explícanos, ¿por qué estas palabras tan comunes podrían dar esa impresión? Mira, no es que estas palabras sean malas en sí mismas. El problema es que si las usas constantemente, tu lenguaje puede sonar un poco simple, ¿me entiendes? Como si no tuvieras otras formas de expresarte. Ya veo. Es como si te quedas corto, ¿no? Exacto. Y la IA, que ha analizado millones de conversaciones, pues detecta estos patrones y los asocia a una forma de comunicación menos elaborada. Pero ojo, esto no quiere decir que seas menos inteligente, solo que a lo mejor podrías pulir un poquito tu forma de expresarte. Uf, qué alivio. Entonces, si no es solo cuestión de palabras, ¿qué otras cosas influyen en cómo se percibe nuestra inteligencia? Muchísimas cosas. La seguridad en ti mismo, tu capacidad para resolver problemas, tu creatividad. Pero hablando de esto, me encontré con un artículo en Forbes que habla de 4 rasgos que, según estudios, se asocian a una mayor inteligencia. Y la verdad, algunos me sorprendieron bastante. A ver, cuéntanos. Pues fíjate, uno de ellos es aprender a leer a temprana edad. ¿Tiene sentido? Claro, la lectura temprana estimula el desarrollo cognitivo y la capacidad de aprender. Otro rasgo es ser zurdo. En serio. ¿Y eso por qué? Algunos estudios sugieren que los zurdos tienen una mayor actividad en el hemisferio derecho del cerebro, que se asocia con la creatividad y el pensamiento holístico. Qué interesante. ¿Y los otros 2 rasgos? Haber tomado clases de música de niño. Música. Sí, la música ayuda a desarrollar habilidades como la memoria y la coordinación. Y por último, tener un buen sentido de humor. Jajaja. Ese sí me lo esperaba. ¿Verdad? El humor demuestra agilidad mental y la capacidad de encontrar conexiones inesperadas. Wow. Nunca lo hubiera pensado. ¿Ves? La inteligencia es un concepto complejo que va mucho más allá de unas cuantas palabras. Totalmente. Y hablando de palabras, ¿crees que elegir las palabras correctas realmente puede ayudarnos a mostrar nuestra inteligencia de forma más efectiva? Sin duda. Piensa en tus palabras como las piezas de un rompecabezas. Si eliges las piezas correctas, puedes crear una imagen mucho más clara y completa de tu inteligencia. Me encanta esa analogía. Bueno, amigos de Daily Tech News, espero que hayan disfrutado de este Deep Dive. Antes de despedirnos, les dejo una pregunta para que piensen. ¿Qué palabras usan en exceso? ¿Podrían reemplazarlas por otras más precisas y expresivas? Buena pregunta. Si quieren profundizar en este tema, les recomiendo el artículo completo en fernandojuca.com. Y no se pierdan nuestro próximo Deep Dive, donde seguiremos explorando temas que nos hacen pensar. Hasta la próxima. Adiós.